Cómo Dios sana las heridas del alma. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertos dolores se instalan en el corazón y aunque pase el tiempo, siguen latiendo en silencio? Quizás sea el peso de una pérdida reciente, las secuelas de una traición, la amargura de un rechazo o el lamento silencioso de no haber sido comprendido. ¿Quién de nosotros no se ha preguntado en medio de la madrugada, ¿será que algún día cerrará esta herida? ¿Por qué ciertos acontecimientos me afectan tan profundamente al punto de influir hasta en mis sueños y decisiones? Tal vez te identifiques o conozcas a alguien así. Son cicatrices que el espejo no muestra, pero la vida insiste en tocar. Quizás hayas construido murallas para proteger tu interior, desarrollando manías, ansiedades, insomnio, miedo al futuro o dificultades para confiar. Es como si hubiera una pequeña grieta en la pared. A los ojos de otros, nada ha cambiado, pero dentro de ti todo parece a punto de derrumbarse. Nadie ve lo que sientes. La voz parece ahogada en la garganta. Duele y no sabes cómo explicar. El mundo exige respuestas rápidas, pero tu alma solo quiere un abrazo, una esperanza real. ¿Será que Dios realmente ve esas heridas? ¿Será que, en el silencio de las noches donde clamas sin palabras, a Él le importa? ¿Cómo se puede creer en la sanidad cuando todo a tu alrededor refuerza que lo normal es seguir lastimado, solo sobreviviendo? Y más aún, si la herida vino de alguien de la iglesia, de la familia, o nació de la sensación de abandono incluso frente a Dios mismo. Son preguntas que pocos se atreven a confesar. Aquí, en este espacio seguro, tú puedes hacerlo, porque la fe genuina nace en el suelo de la vulnerabilidad. Comenzamos este viaje con una invitación. No niegues tu sufrimiento, no menosprecies lo que está roto por dentro. Dios, a diferencia de cualquier otro, no solo mira lo exterior, sino que desciende a los abismos secretos, habitando lugares donde ninguna mano humana puede tocar. Ve aquello que nadie ve. Escucha los gemidos del alma que nunca se hicieron palabras. No estás solo. Este video es tu morada temporal de esperanza, tu pozo de aguas vivas mientras atraviesas el desierto. Tu alma encuentra aquí un refugio, no para anestesiar, sino para comenzar de nuevo. Tal vez cargues heridas muy antiguas, cicatrizadas por fuera, pero abiertas por dentro. Quizás tu corazón no sea el mismo después de una pérdida irreparable, un abuso o palabras que nunca fueron retiradas. Y si hasta aquí solo has escuchado "intenta olvidar" o "sigue adelante", puede que sientas que es imposible. Pero la buena noticia, el misterio de la fe cristiana, es que el propio Dios asume la vestidura de cuidador herido, se acerca a cada dolor y susurra: puedo restaurar lo que nadie entiende. En mí, las heridas se vuelven puertas hacia un amor que todas las palabras humanas no pueden explicar. En cada capítulo de este video, descubrirás personas reales, como tú y yo, marcadas por el sufrimiento, el desprecio, la lucha interna contra debilidades y recuerdos. En cada bloque, revelaciones profundas de cómo actúa el Creador, sobre qué hacer cuando solo puedes ofrecer lágrimas mudas. No importa si tu historia parece girar en torno al mismo dolor. Hoy Dios quiere atraerte a un camino nuevo de valentía y acogida. Aquí, ningún dolor será ridiculizado, ninguna duda será juzgada y ningún nuevo comienzo será considerado pequeño. Este es el campo donde el Espíritu Santo trabaja, donde tus huesos secos pueden recibir aliento de vida otra vez, donde tu alma descansa a la sombra del Omnipotente. Ten por seguro, al quedarte con nosotros hasta el final de este video, hay algo especial reservado para tu vida, un paso concreto hacia la paz, la esperanza y la libertad que aún no has experimentado. Respira hondo y date la oportunidad de ser cuidado. Si este contenido ya ha comenzado a hablar a tu corazón, recuerda que cada gesto tuyo puede expandir aún más esta cadena de compasión y restauración. Da el primer paso. Dale like ahora mismo y ayuda a que este refugio de esperanza llegue a otros que, como tú, necesitan un abrigo.
Al apoyar, te conectas, no solo a un mensaje, sino a una comunidad que escucha, acoge y camina juntos. Respira, haz silencio un momento. Estás en un lugar donde no necesitas fingir ser fuerte, donde el quebrantado es bienvenido y donde Dios tiene prisa por enjugar toda lágrima. Guarda esta promesa en tu corazón. La siguiente revelación puede ser la clave para tu cambio espiritual. Quédate. Permite que cada palabra sea semilla de fe profunda, porque aquí, juntos, veremos cómo Dios sana las heridas del alma. Job, de las cenizas al amanecer, alma en duelo, Dios restaurador. Imagínate al lado de Job, sentado sobre cenizas con las vestiduras rasgadas y la mirada perdida en el horizonte de la pérdida. Era íntegro, temeroso de Dios, próspero y respetado. En un solo día todo cambió. Perdió familia, posesiones, salud, amigos e incluso el sentido de dignidad. A su alrededor solo quedaban ruinas y voces que, en vez de consolar, aumentaban el dolor. Tal vez has pasado o estés pasando noches parecidas, situaciones en las que los sueños se derrumban sin aviso, amistades demuestran ser frágiles y no hay respuesta para el ¿por qué? Job no es solo una historia antigua, es el retrato de esas estaciones en que el alma se desgarra. En el cenit del dolor, Job cuestiona, lamenta e incluso desea no haber nacido. Las heridas del cuerpo son pálidas frente al abismo emocional, desconfianza sobre la fe, sensación de abandono del cielo, desamparo ante la incomprensión incluso de los más cercanos. Lo que nos diferencia de Job son los escenarios, no los sentimientos. El duelo de Job revela el rostro humano del alma. ¿Quién no ha susurrado, al menos en lo profundo, un «ya no puedo más»? ¿O ha sentido vergüenza de no saber orar, solo llorar? Pero el gran secreto narrativo del libro de Job no reside solo en la intensidad del sufrimiento, sino en lo que sucede en la travesía profunda entre el lamento y el amanecer. Job, con una valentía rara, no esconde su dolor de Dios. Habla, gime, pregunta, nunca deja de dialogar con el Altísimo. Su vulnerabilidad es su forma de adoración. Job enseña que, cuando el alma está más herida, la presencia de Dios se hace más cercana, aunque su silencio parezca insoportable. El sufrimiento fue un portal hacia la honestidad radical con el Creador, y allí Dios empieza a obrar sanidad. Quizás tú también necesites permitirte esa honestidad ante Dios. ¿Cuántas heridas intentas esconder incluso del Señor? ¿Cuántas veces el miedo al juicio divino o a lo que otros pensarán te impide expresar tu dolor real? La historia de Job muestra que Dios no se impresiona con fuerzas fingidas, sino que se acerca al corazón quebrantado. Es Dios mismo al final quien interviene, responde, cuestiona, pero nunca abandona. En medio del caos, el restaurador de almas se revela. Y hay más. Job solo experimenta el giro restaurador después de un acto esencial: liberar su corazón de la amargura e interceder por sus amigos, aquellos que lo hirieron con palabras duras. El Señor restauró el bienestar de Job cuando él oraba por sus amigos. Job 42:10. El perdón, el soltar el derecho a hacer justicia por manos propias, contribuye a la sanidad más profunda. No siempre la herida se cura cuando la vida vuelve a la normalidad. A veces, sana cuando renuncias a la necesidad de entender todo o de ser reconocido como víctima perfecta. Job, al final, ve renovadas sus fuerzas. Dios le devuelve el doble de lo perdido. Pero él es otro hombre. De haber oído hablar de Dios, pasa a ver el rostro del restaurador. Su alma, antes marcada por cenizas, ahora rebosa gratitud. Nacen hijos, vuelven los amigos, hay fiesta y banquete, pero lo que más vale es la nueva mirada, la paz inexplicable, la dignidad restaurada. Después de la ladera infinita del dolor, llega el auxilio desde lo alto. Si hoy tu alma está herida y no encuentra respuestas, recuerda, Dios no desprecia lágrimas sinceras. No necesitas ser un héroe, permítete ser Job, conversa, lamenta,
Expón lo que duele. El Dios que redime de las cenizas hará de tu valle un nuevo comienzo cuando menos lo esperes. Y si has sentido que esta palabra ha tocado tu corazón, si te ha devuelto la esperanza, dale me gusta ahora mismo. Tu participación puede ser un faro para otros corazones que atraviesan desiertos oscuros. Aférrate a esta verdad. Cada bloque traerá respuestas aún más profundas y prácticas. No desistas. El próximo paso puede ser el descubrimiento que traiga un nuevo comienzo para tu historia. Permanece, porque la revelación que sigue puede ser el soplo de fe que tu alma esperaba. Sumergirse en la vivencia de Job es, de alguna manera, enfrentar el espejo de las heridas profundas que nadie ve. Cuando el suelo desapareció bajo sus pies, se vio cuestionando incluso la justicia de Dios, pidiendo explicaciones para lo que parecía insoportable. Los amigos, supuestos consejeros, lo rodearon con frases cargadas de juicio, buscando culpas donde solo había humanidad expuesta y sufrimiento real. Algunas heridas no sangran por fuera, pero implosionan por dentro con cada palabra maldicha, cada acusación en el momento equivocado, cada ausencia inexplicable. Sin embargo, incluso en las tormentas más densas, siempre queda un resquicio de diálogo con lo divino. Job no interrumpe su oración, aunque esa oración sea muchas veces solo lamento o un suspiro. Se permite ser pequeño, permitirse llorar, dejar a su alma desnuda delante de Dios. Es en esos momentos de entrega y honestidad donde empieza a germinar la esperanza de sanidad, cuando toda religiosidad se desmorona y solo queda la intimidad real con el Señor. La espiritualidad de Job no está hecha de respuestas rápidas, sino de un largo camino que atraviesa paisajes áridos y noches sin luna. Y por eso su testimonio es tan cercano a nuestra vida cotidiana. ¿Quién no ha pasado madrugadas sin entender el propio camino, preguntándose si aún queda motivo para creer en algo bueno? No existe fe más verdadera que la que se pone a prueba en el silencio del sufrimiento, cuando todo lo que queda es clamar. En el giro de la narrativa, después de todos los discursos, Dios finalmente rompe el silencio. Pero no da explicaciones racionales, en cambio ofrece un nuevo horizonte, una visión ampliada del propio Creador. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Job 38:4. El objetivo no es la mente, sino el corazón de Job. Un alma puede ser sanada no por respuestas, sino por la presencia inquebrantable de Dios mismo, mostrando que la historia nunca se escapa de sus manos. En este encuentro comienza la restauración, no porque Job entienda todo, sino porque aprende a confiar aunque no tenga todas las respuestas. ¿Cuántas veces has notado en tu vida diaria que el alivio llegaba no al terminar el problema, sino con una extraña paz que inundaba el alma, incluso en medio del huracán? Ese es el consuelo que solo el Espíritu de Dios puede dar. La Biblia dice que Él es el Consolador, el que traduce nuestros gemidos y actúa en la profundidad donde las palabras humanas no alcanzan. Romanos 8:26-27. En el sufrimiento de Job puedes experimentar la espiritualidad del a pesar de todo, el coraje de estar de pie incluso cuando el cuerpo está en el polvo de las pérdidas. El desenlace nos recuerda que al final, el Dios de toda consolación visita a Job con restitución, alegría, nuevos vínculos y sueños renovados. Pero más que posesiones y fiestas, es el alma de ese hombre la que se encuentra restaurada, madurada en el fuego, transformada por la experiencia de la presencia de Dios. La herida del alma sana, no porque el mundo vuelva exactamente a lo que era, sino porque el Espíritu hace resonar en el pecho una nueva canción. De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. A cada paso de este video, recuerda que tu sufrimiento puede ser el portal de una nueva intimidad con Dios, puede enseñarte una fe más pura, vestir tu silencio de esperanza y hacer de la aflicción un punto de giro que nunca imaginaste.
Así que, mientras avanzamos hacia nuevas capas de este misterio, permítete permanecer con nosotros. Siéntete recompensado a cada descubrimiento, porque aquí cada revelación trae consigo una promesa. La sanidad del alma es, para Dios, tan prioritaria como cualquier milagro visible. Quédate con nosotros. El próximo personaje, la próxima verdad, puede cruzarse en tu camino justo cuando más lo necesitas. Ruth, cuando el Espíritu transforma el dolor en una nueva cosecha, cuando la vida arrebata aquello que tenemos de más valioso, el alma tiende a retraerse y el corazón a cerrarse ante lo nuevo. Pocos conocen estas angustias tan profundamente como Ruth y Noemí. Cada una, a su modo, fue visitada por la tragedia, el duelo silencioso, el vacío de quien perdió no solo sus referentes, sino también sus sueños. La narrativa de Ruth nos permite recorrer, del lamento a la cosecha, el verdadero camino de sanidad que Dios ofrece para heridas que solo el alma siente. Noemí había partido llena hacia la tierra de Moab, marido, hijos, esperanza de futuro. Lo perdió todo. Volvió a casa con un dolor que no cabía en palabras. Prefirió cambiarse el nombre. No me llaméis Noemí, agradable. Llamadme Mara, amargura, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ruth 1:20. Quien ha caminado por los valles de la vida lo sabe. Hay días en que la identidad está marcada más por lo que se ha perdido que por lo que todavía queda. Heridas profundas, pérdidas que no se explican, cicatrices siempre abiertas por cada recuerdo. Pero la Biblia coloca a su lado a alguien improbable, Ruth, una nuera extranjera, marcada por su propio fracaso, que opta por el camino del afecto sacrificial. Ruth podría, como Orfa, buscar otro hogar, seguir otro rumbo, pero movida por una lealtad inexplicable promete: a donde tú vayas, iré yo, donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Ruth 1:16. La decisión es radical. Deja atrás por propia voluntad la perspectiva de un nuevo comienzo fácil y elige reconstruir su vida entre los escombros del dolor ajeno. La presencia de Ruth es símbolo del Espíritu Santo, que se niega a dejarte solo en el duelo. No huye cuando todos parten, no desaparece después del primer consuelo. Se queda, se planta a tu lado, camina al ritmo lento de tu tristeza, acoge el silencio, prepara tierra donde parece imposible que algo brote. ¿Cuántas veces, después de grandes pérdidas, has notado que no es la cantidad de palabras, sino la calidad de la compañía, lo que empieza a tejer una nueva esperanza en el lienzo del dolor? El libro de Ruth es una travesía de nuevos hábitos espirituales en medio del dolor. No se trata de discursos, sino de práctica perseverante. Ir al campo, madrugar para recoger espigas, golpear puertas, atreverse a ser vulnerable. No hay magia, pero sí gracia cotidiana. El espíritu de restauración actúa así. Nos coloca día a día en campos donde debemos servir, aprender, persistir y misteriosamente suplir lo mínimo hace florecer lo mucho. Boaz, un hombre íntegro, observa la fidelidad de Ruth. Reconoce su valor incluso cuando los demás solo ven su origen o su falta. Y en ese terreno donde la supervivencia se mezcla con el lamento, nace la intervención de Dios. La cosecha no falla, la generosidad alcanza su mesa, el futuro empieza a dibujarse a partir de lo improbable. Quizá, al principio de la historia, Noemí solo veía pérdidas y ausencia. Al final, recibe en sus brazos un nieto, el brote que devolvería a su nombre el honor perdido. Ruth, la rechazada, se convierte en antepasada del propio David, y su historia se entrelaza con la línea del Mesías. Ese recorrido evoca tu experiencia. Puedes haber perdido mucho y sentirte fuera de ruta, haber cambiado el nombre de tu alma por el de la amargura. Aún así, hay un Dios que actúa en la rutina, en el campo de las pequeñas decisiones.
El Espíritu Santo no promete atajos sin dolor, pero abre puertas de nuevos comienzos donde solo había desolación. Tu curación no será instantánea, pero brotará en la fidelidad cotidiana, en silenciar la autocompasión, en levantarte de madrugada para una oración más, una nueva decisión noble, un acto de cariño, aun si nadie lo nota. Si la historia de Ruth toca algo en tu interior, ahora es tu hora de caminar más allá del dolor. ¿Qué tal si eres parte de esa cosecha silenciosa que Dios prepara aunque tu nombre aún parezca Mara? Suscríbete ahora mismo al canal Centinela de la Luz y acércate aún más a una comunidad donde reemprender es posible, donde tu dolor encuentra eco, donde cada paso cuenta en el viaje de la reconstrucción. Así, el próximo bloque te encontrará ya en el campo correcto, el de la esperanza que se renueva incluso si el pasado insiste en llamarte por otro nombre. Permanece con nosotros. Descubre que en cada nuevo capítulo hay una semilla de restauración plantada por el Espíritu lista para florecer en tu corazón. El próximo personaje, la próxima revelación, puede ser la pieza clave para tu cosecha de fe. No abandones el camino. Aquí puedes elegir recoger vida incluso después de tiempos de absoluta pérdida. Elías. El Espíritu Santo consuela en el valle del desaliento el alma humana, cansada y herida, puede llegar a lugares donde hasta la esperanza parece suspendida y el futuro un territorio prohibido. Entre los grandes personajes bíblicos que experimentaron ese abismo, Elías destaca. Es el hombre del Carmelo, el profeta que desafió a reyes y multitudes, vio fuego descender del cielo, pero que después de la gloria experimentó una depresión profunda, el aislamiento, el miedo paralizante, el dolor más real y cercano de una herida invisible del alma. ¿Cómo cuida Dios a alguien así? Justo después del duelo con los profetas de Baal, cuando Jezabel decreta su muerte, Elías huye y se adentra en el desierto. Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Reyes 19:4. Se acuesta bajo un enebro, vencido por el agotamiento físico y emocional. Esa súplica, un susurro de rendición, es una de las oraciones más honestas de las Escrituras. Quizá alguna vez te has sentido así, luchando por lo que crees, intentando ser fuerte para los demás, hasta que todo en ti pide una tregua. Es cuando el alma flirtea con el silencio y parece imposible seguir. ¿Cómo actúa Dios para curar el alma herida de este profeta? No con discursos grandilocuentes ni condena. Un ángel lo toca con delicadeza, le ofrece pan y agua mientras Elías duerme. Nada de reproches, solo presencia y sustento. El Espíritu Santo se manifiesta en los detalles, cuida el cuerpo, respeta el tiempo, ofrece silencio y luego alimento. En las horas clave, el cuidado divino desciende a lo cotidiano. ¿Cuántas veces, tras noches de insomnio o días de agotamiento, has recibido pequeños consuelos inesperados? Un abrazo, un mensaje, una canción, hasta el descanso reparador. El texto dice que, sostenido así, Elías camina 40 días hasta el monte Horeb, el lugar de la revelación. Se esconde en una cueva y allí Dios pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? El profeta desahoga el alma. La pregunta de Dios no es inquisitiva, sino invitación al diálogo, espacio para exponer resentimientos, soledad y frustraciones. Elías, derramando todo ante el Señor, repite su queja: solo yo he quedado. El Espíritu escucha, acoge, no interrumpe ese flujo doloroso. Sorprendentemente, cuando la presencia de Dios se muestra, no es en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible y delicado. Reyes 19:12. Aquí está la pedagogía divina. El consuelo que sana las heridas más profundas no viene con espectáculo, sino con ternura. El Espíritu visita el valle en silencio, habita la vulnerabilidad, no presiona para que te levantes antes de tiempo.
¿Has sentido ese susurro? En los valles muchas veces Dios no habla, sino que respira contigo, enjuga tus lágrimas y con paciencia trae una suave valentía para seguir. Después de la escucha y el consuelo, Dios devuelve a Elías un propósito. Le ordena levantarse, seguir, ungir reyes y sobre todo encontrar a Eliseo, el amigo y sucesor. Para el alma herida, el regreso al sentido no comienza con espada, sino con compañía. El Espíritu Santo no solo renueva interiormente, sino que prepara nuevos vínculos, materializa la redención en los encuentros, realinea la percepción de sí mismo y de la misión. Curar es volver a pertenecer. Elías despide el aislamiento, recupera la voz profética, descubre que no estaba solo. Había otros 7,000 en el mismo camino. Si atraviesas desánimo, soledad, sensación de agotamiento, recuerda que Elías te representa. A veces el alma solo quiere dormir, otras necesita palabra, mano amiga, o simplemente escuchar que Dios no es indiferente al dolor. Solo el Espíritu Santo sana sin prisa, riega la tierra con lágrimas, construye esperanza nueva incluso sobre terrenos áridos de crisis. Si sientes alivio al saber que hasta los profetas fallan y aún así son sostenidos, deja aquí tu palabra de gratitud o petición de oración en los comentarios. Comparte cómo fue importante para ti saber que hay un susurro divino disponible, ese cuidado que va más allá de lo visible. En los próximos minutos, la narración mostrará cómo otras vidas construyen puentes para reemprender caminos impensables. No abandones el viaje. Quizá la clave que falta para el alivio completo esté justo en el próximo capítulo o en la historia de alguien que, como tú, ya pensó en rendirse. El Espíritu está soplando vida y futuro, y tú estás en el centro de este milagro de nuevo comienzo. Quizás en este momento te identifiques con el profeta que, tras resistir y luchar en la montaña más alta, tropieza de cansancio justamente donde menos espera, en su interior. El Espíritu de Dios busca no a guerreros incansables, sino a corazones dispuestos a dejar de negar sus dolores para finalmente permitirse ser cuidados. El viaje de 40 días de Elías por el desierto es también símbolo de la travesía interior de quienes necesitan aprender a caminar con sus emociones, sin atropellarlas ni negar cuán necesarios son el pan, el agua y el descanso que solo el cielo trae. El cuidado discreto, casi maternal, del Espíritu se hace evidente. Al calmar a Elías, Dios no exige oraciones perfectas ni penitencias heroicas. Deja claro que su presencia es suficiente para recomenzar y que el verdadero milagro es no haber sido devorados en los días más secos del corazón. Mientras dormimos, comemos, derramamos quejas, el Espíritu prepara sutilmente el camino de regreso. Al ánimo, a la misión, al sentido de dirección, pero todo a su debido tiempo. Cuando Dios pregunta, ¿qué haces aquí, Elías?, invita a sacar a la luz lo que guardamos en lo más profundo, ese aquí del alma al que nos replegamos cuando el mundo afuera se vuelve demasiado hostil. Es en ese confesonario silencioso, entre lamentos repetidos, donde las líneas del pasado van siendo reescritas por el afecto presente. El Espíritu no desprecia los miedos repetidos, no acelera cicatrices, no ridiculiza la soledad sentida. Solo escucha, y mientras escucha va reordenando el escenario del Espíritu. El susurro divino no es solo un recurso narrativo, es la entrega de un amor que se niega a competir con el estruendo de terremotos, vientos o fuegos externos. Cuando todo se calma, cuando el drama se disipa, el alma finalmente escucha. Ese es el secreto de toda sanidad profunda. Cuando ya no quedan fuerzas para luchar, es ahí donde el Espíritu tiende el puente hacia la gracia. Elías aprende, y nosotros también, que la victoria verdadera no viene de los fenómenos, sino de ese sencillo «estoy contigo», dicho en voz baja, pero que da firmeza al suelo de la existencia. La restauración avanza y llega Eliseo,
Un rostro nuevo, una nueva amistad, una esperanza renovada de que no se camina solo. El Espíritu del Señor, que curó las heridas de Elías en el secreto de la cueva, ahora lo impulsa suavemente, más allá de sus propios límites, presentándole una nueva etapa, una misión compartida, una compañía que dispersará los grilletes del aislamiento. Porque toda sanidad espiritual genuina genera pertenencia, comunidad, reintegración. Así también sucede en la vida cotidiana. Después de las curvas de nuestras crisis personales, Dios nos conecta con nuevas miradas, comunidades, proyectos, motivos de alegría o lazos antes impensados. El Espíritu vuelve a decir: levántate, come, camina, hay más para tu historia. Y en ese pequeño reinicio, entre el final de la tormenta y el siguiente paso, reside lo más precioso de la fe. La humilde confianza de que Dios sana mejor a quien se deja encontrar en las cenizas, a quien aprende a descansar donde antes solo supo pelear. Por tanto, recibe con mansedumbre este llamado. No necesitas apresurar el proceso, fabricar coraje a la fuerza, ni silenciar tus miedos para ser espiritual. El Espíritu hace morada en corazones quebrantados, danza entre las ruinas de quienes aún no saben cómo seguir, y susurra siempre: yo te sostengo. Que tus desiertos se conviertan en lugares de pan fresco y agua viva. Que descubras como Elías que dentro del valle existe inesperadamente el principio de una redescubierta del sentido de la vida orquestada por el propio Dios. En el siguiente tramo de esta jornada, la cura y la compañía del Espíritu nos conducirán a otras experiencias de transformación, nuevos encuentros, otras voces y nuevos milagros. El camino de quien se deja cuidar nunca termina donde el miedo dice: basta. Permanece atento y camina con nosotros. Más adelante llegará otra sorpresa del cielo para quien persevera, aun cuando todo parece haberse derrumbado. David, la sanidad que brota de los salmos, el espíritu que transforma herida en canción. No toda herida del alma nace de catástrofes explícitas. Muchas son cortes lentos, acumulados a lo largo de rechazos, culpa, miedo, soledad o incluso la sensación de no ser lo suficientemente bueno para Dios. Pocos personajes encarnan tan bien los dolores discretos del alma como David, el pastorcito que llegó a ser rey. Él conocía el contraste, fama y anonimato, victoria resonante y huida desesperada. Entre el campo y el trono, David experimentó todas las caras de la aflicción y dejó como legado el lenguaje poético de emociones rasgadas, oraciones que revuelven secretos, alabanzas nacidas de la necesidad de sanidad. ¿Cuántas veces te has escondido en tu cuarto como David, deseando solo llorar sin motivo? Él alternaba días en que sentía que Dios cargaba con su carga. El Señor es mi pastor. Con noches en las que se sentía abandonado. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Salmo 13:1. Esas palabras son como espejos. En algún momento, todos hemos hecho preguntas similares al Creador. El alma herida de David encuentra en el Espíritu Santo compañía y dirección. En vez de callar o maquillar sus dolores, David los derrama ante Dios. No hay filtros religiosos. Habla de sus miedos, decepciones, tentaciones, fracasos familiares, ansiedad, insomnio, sed de justicia, vergüenza. Mis huesos están en agonía. Estoy cansado de gemir. Salmo 6:2-6. Llorar ante Dios en los salmos no es debilidad, sino punto de partida para la restauración. El Espíritu Santo es el interlocutor fiable, el abrazo que no juzga, el soplo de esperanza en cada verso angustiado. Pero el secreto no está solo en la honestidad, sino en el movimiento del Espíritu en esa crisis. David nunca termina un salmo de dolor en el mismo lugar en que empezó. En casi cada lamento aparece al menos un pequeño giro. Yo, en cambio, confío en tu amor. Salmo 13:5. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. Salmo 42:5.
Es una alternancia entre abismo y ascensión. El Espíritu Santo actúa justamente ahí, en los momentos en que, agotado, decides dar pequeños pasos de adoración incluso sin ver la salida. La sanidad de David es progresiva porque es relacional. Busca refugio, pide liberación, pero también aprende que la sanidad más profunda no está en la desaparición de amenazas externas, sino en el consuelo ofrecido en lo íntimo. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. El Espíritu se revela no eliminando los valles, sino ofreciendo presencia. Es en la oscuridad, no en el escenario, donde se aprende el valor del tú estás. El mismo Dios que derriba gigantes es el Dios que enjuga las lágrimas en la almohada. Probablemente ya viviste momentos en que la oración parecía no atravesar el techo. Cuando leer un salmo era como abrir un diario de tu alma. La clave de la sanidad traída por el Espíritu está en repetir las pequeñas fidelidades de David: honestidad, alabanza aunque sea temblorosa, el regreso continuo al regazo del Padre, hasta que la verdad interna supere el ruido de las circunstancias. No es magia, es disciplina de quien ha decidido no vivir de resentimientos. Con el tiempo, la canción del alma herida cambia de tono. En uno de sus textos más sinceros, David confiesa el poder sanador de la confesión. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, mas confesé mi pecado, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32:3-5. Muchos de sus salmos más famosos son, en realidad, cartas de petición de perdón, gritos de dependencia, votos de confianza a los pies del Espíritu. Si sientes que tus días han sido como las noches de David, confusos, entre gemidos y esperanza, eso no te hace menos creyente. Te hace humano, escogido para aprender qué significa ser sanado por Dios. Adopta la práctica de los salmistas. Escribe, canta, ora, llora. Busca en los textos sagrados no solo promesas, sino ejemplos de emociones transformadas en redención. El Espíritu Santo, que habitó la gruta donde David se escondía, es el mismo que visita tu refugio ahora, listo para recoger tus lágrimas y devolverlas en forma de una nueva canción. Antes de pasar al siguiente momento de este viaje, aprovecha para compartir este video con alguien que, como tú, necesita saber que hasta los más fuertes de la Biblia buscaron en el Espíritu alivio, sinceridad, canciones renovadas. Que la vida de David sea puente para las próximas revelaciones, porque a veces el giro que buscas está en el testimonio de quien se atrevió a mostrarse herido y así recibir del cielo la sanidad verdadera. Quédate atento, la próxima historia puede ser la tuya cambiando de página. Pedro, el espíritu y la sanidad de la vergüenza. Oculta. Entre los ríos silenciosos de dolor que cruzan el alma humana, quizá ninguno sea tan profundo como la vergüenza por los propios errores. Llevar en el pecho el recuerdo de aquello que se prometió y no se cumplió, de las caídas públicas o secretas, de los grados de religiosidad perdidos entre el fragor de los impulsos, es una carga solitaria. Pedro, el discípulo impulsivo, es símbolo visceral de ese tipo particular de herida, la que surge cuando herimos no solo a los demás, sino a nosotros mismos y a nuestro Dios. Pedro era aquel que, en la mesa compartida, decía con toda convicción: aunque todos se escandalicen, yo jamás me escandalizaré. Mateo 26:33. Tenía fe, amor, deseo de ser fiel hasta el final. Pero en la noche de la presión, en el patio del sumo sacerdote, el miedo tomó la voz y el cuerpo. Pedro negó a Jesús 3 veces. Apenas salieron las últimas palabras de su boca, el gallo cantó, y Jesús entonces lo miró con una mezcla indescifrable de tristeza, amor y esperanza, y Pedro lloró amargamente. Lucas 22:62. No existe soledad más aguda que la de aquella madrugada.
¿Cuántas veces has experimentado la vergüenza de prometer cambio y fallar, de traicionar principios que juraste defender, de no conseguir ser el esposo, esposa, hijo, madre, amigo o siervo que tanto deseabas? Para algunos, la mayor herida no viene de palabras ajenas, sino del eco interno de mentiras propias, del rostro humano reflejado en el espejo del fracaso. El mundo no ve, pero el alma sabe. En silencio, el adversario acorta la distancia entre pasado y presente. No hay disfraz para esconder, no hay foto heroica, solo el polvo del suelo y lágrimas que no tienen público. Pero Jesús resucitado se aparece a Pedro, el caído, no para enumerar sus errores ni buscar excusas. Retomando el escenario del pasado, el lago de Galilea, la misma fogata, el aroma conocido de pescado al amanecer, Jesús le hace a Pedro 3 preguntas. ¿Me amas? Juan 21, 15, 17. Cada negación del pasado es suplida por un nuevo compromiso, una nueva misión. El Espíritu Santo inicia la sanidad espiritual, no diciendo no fue nada, sino enfrentando de frente el miedo, el recuerdo, la vergüenza, para convertirlos en fuente de restauración y servicio. Pedro aprende en el detalle de la pregunta, ¿me amas más que estos? Que la sanidad del Espíritu viene mediante la reconciliación con el amor de Jesús, no con las expectativas humanas. No tiene que probar nada ante nadie, ni retroceder en el tiempo, ni dejar de caer jamás. Debe simplemente amar a Cristo, dejarse perdonar, aceptar la invitación al llamado. El Espíritu, que sería derramado en Pentecostés, fortalece a Pedro no borrando su historial, sino transformando su camino desde la experiencia del nuevo comienzo. Si acumulas fracasos del pasado, si la vergüenza te hace sentir indigno del perdón, del ministerio, de la alegría o de la capacitación espiritual, escucha lo que el Espíritu susurra a través de Pedro. Jesús quiere encontrarte exactamente en el punto al que temes volver. No viene a condenarte, sino a liberarte del recuerdo que te paraliza, de las promesas frustradas, de las expectativas destruidas. Pedro nunca más fue el mismo. Se convirtió en el apóstol de la valentía, el que cura enfermos, enfrenta autoridades, predica el evangelio y, un día, encuentra coraje para morir por ese mismo Cristo al que había negado. Más que ejemplo, Pedro es garantía. Nadie está fuera del alcance del Espíritu restaurador. Ninguna caída borra el llamado. Ningún fracaso anula la capacidad de renacer a una vida más profunda. La vergüenza oculta se puede vencer. Cristo te rehabilita en lo íntimo. El Espíritu te capacita para volver a orar, servir, vivir. No hay alma tan dañada que el Señor no pueda restaurar. No hay herida oculta que el Espíritu no pueda traducir en el idioma del cuidado divino. Y si este bloque está reavivando tu esperanza de un nuevo comienzo, de liberación del pasado y de recuperación de la dignidad, aprovecha este momento para suscribirte al canal Centinela de la Luz. Unirte a esta comunidad es recuperar en grupo la certeza de que cada día Cristo está a la orilla del lago, listo para llamarte una vez más por tu nombre y hacerte caminar sobre aguas heridas. Quédate con nosotros y descubre que, incluso en noches de negación, la mañana de la restauración siempre está en camino. El próximo capítulo puede ser el tiempo de una nueva valentía en tu vida. María Magdalena. Cuando el Espíritu borra el estigma y restaura la identidad, existe un tipo de herida que la mayoría prefiere no nombrar, la provocada por el estigma, la mirada del juicio social, el peso de un pasado arrastrado como una cadena sobre los hombros, incluso después de experiencias profundas con Dios. María Magdalena, mujer marcada por la posesión, la exclusión y el prejuicio religioso, representa a todos los que alguna vez oyeron: ese no merece, no tiene más remedio, lleva el error en la piel, el dolor en el nombre.
María nos muestra que la sanidad de las heridas del alma muchas veces comienza cuando el Espíritu Santo disipa las voces acusadoras, reescribe el pasado y devuelve el brillo a quienes pueden dar testimonio y ser amados sin tener que ocultar sus cicatrices. La trayectoria de María Magdalena es la travesía del terror al amor, del rótulo de impura al honor de ser la primera testigo de la resurrección. Cuando Jesús la encuentra, es una mujer poseída por 7 demonios, símbolo bíblico de tormento total, de un alma destrozada y dominada por fuerzas más allá de su voluntad. Nadie la veía más allá de sus pecados. Su reputación era la de una marginada. ¿Cuántos viven hoy bajo ese yugo? Marcas de pecado sexual, decisiones tristes, dependencias, trastornos, abusos o incluso rumores y hechos nunca bien explicados. Son heridas que lo contaminan todo: trabajo, familia, altar, la propia voz. Cuando María Magdalena cruza el camino de Jesús, Él no se acerca con piedras, reglas ni razonamiento teológico. Expulsa a los demonios, sí, pero va más allá. Le devuelve la humanidad, la mira con gracia, la llama por su nombre, le reconoce dignidad y pertenencia. María se convierte en discípula, deja de ser un caso perdido para ser compañía, servidora, sostenedora, mujer de coraje. El Espíritu Santo actúa en el alma, no desde lo que la multitud dice, sino desde el amor divino. María sigue a Jesús hasta la cruz. Está allí cuando todos huyen. El sufrimiento de María no terminó ahí, ni con la crucifixión. La herida de ver al Mesías muerto parecía definitiva, y por eso ella es la primera en ir al sepulcro de madrugada, impulsada por el dolor y el cuidado extremo. Es el Espíritu quien la mueve antes del amanecer, aún en el luto más denso. Al verlo resucitado, escucha la voz que rompe el ciclo del estigma: María. El resucitado la llama por su nombre. Al reconocerlo, la alegría estalla, la vergüenza desaparece. María Magdalena es convertida en apóstol de los apóstoles. Es quien anuncia a los hombres acobardados la victoria de Cristo sobre la muerte. Para muchos, la voz del estigma sigue siendo más fuerte incluso después de la conversión. Viejas marcas, historias, caídas y ese persistente sentimiento de que los otros no olvidan. Pero el Espíritu Santo invade esos territorios, borra la acusación, resignifica memorias, recuerda que tu identidad está en el llamado de Dios y no en las huellas que el pasado dejó en tu piel o reputación. En tu corazón pone la vivencia de Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos permanecen fuera de la plenitud por viejos rótulos o por miedo a ser vistos como alguna vez fueron vistos? El Espíritu es antídoto de toda exclusión. Convierte en testigos a quienes el mundo rechaza, hace nuevas todas las cosas, une a diferentes en un mismo propósito y hace de la gracia la hermana cercana de la justicia. Tu alma restaurada es un acto de resistencia. María, la impura, se volvió vínculo esencial de la buena nueva. La experiencia de María Magdalena enseña que el Espíritu sana en lo profundo cuando dejamos que Dios nos nombre, no el pasado. Y cuando nos despojamos del miedo para anunciar que las heridas redimidas se vuelven marcas del autor de una nueva historia. Permite que tus cicatrices sean trofeos de victoria, señales de que donde pasa Dios, la muerte, la vergüenza, la exclusión y la desesperanza jamás tendrán la última palabra. Si esto habla de tu camino, si hoy deseas romper con viejos rótulos y quieres afirmarte como alguien llamado por el Espíritu para llevar esperanza, escribe en los comentarios una frase corta: el Espíritu Santo me invita a comenzar de nuevo. Que estas palabras sean declaraciones de fe, nuevos claros para que la gracia irrumpa en tu historia. Y mantente atento, porque el próximo bloque puede ser el escalón clave en tu camino de sanidad y libertad. Permanece.
Tu identidad realmente comienza donde termina el estigma, el leproso. Toque, vergüenza y restauración en el espíritu. En la Biblia, la historia del leproso que se acerca a Jesús condensa, en pocas líneas, todos los dilemas secretos de quien convive con las heridas del alma. La lepra, más que una enfermedad física, era símbolo del impuro, de la vergüenza pública, del excluido que lleva en el cuerpo la causa de su rechazo. En tiempos de Jesús, el leproso era condenado al aislamiento. No podía tocar ni ser tocado, y debía gritar alto al pasar: «¡Inmundo! ¡Inmundo!». Incluso entre otros rechazados, cargaba solo el peso del abandono, del miedo y del autoabandono. Este hombre, de quien nos hablan Mateo 8, Marcos 1 y Lucas 5, probablemente ya no esperaba sanidad alguna. Llevaba en la mirada la pasividad de quien se acostumbró al no, a la distancia, a la falta de esperanza de afecto. Sin embargo, en un momento decisivo se acerca a Jesús, rompe protocolos sociales, se arrodilla y dice: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Esa frase, por sí sola, ya contiene la profundidad del dolor. No pregunta sobre el poder, sino sobre el amor, sobre el deseo de Jesús de tocar a alguien marcado por la vergüenza pública. Lo que el leproso no sabía es que para Dios la distancia al altar no se mide por criterios humanos. Jesús no solo escucha, no solo responde, sino que extendiendo la mano lo tocó diciendo: «Quiero, sé limpio». Marcos 1:41. Antes de la sanidad viene el toque, antes del milagro, la resignificación del valor de quien era considerado indigno. Para la multitud fue un escándalo, para el leproso, el regreso al mundo de los vivos, al lugar del abrazo, de la dignidad restaurada. Muchos llevan lepra en el alma. Rechazo familiar, traumas de infancia, marcas de abuso, historias de humillación pública o incluso ataduras invisibles de pecados nunca revelados. Vivir así es como portar un cartel que dice «no te acerques». Es esperar rechazos, convertirse en esclavo del aislamiento emocional. En la iglesia, el trabajo, incluso en casa, la identidad pasa a girar alrededor de la herida que todos conocen o la que nadie nunca sabrá. Cuando solo conoces el margen, ¿cómo volver a creer? ¿Cómo esperar un toque que sane y no condene? Jesús, guiado por el Espíritu Santo y colmado de sensibilidad pastoral, responde con gesto y palabra. No se limita a una sanidad física, le devuelve al hombre la humanidad, una mirada de pertenencia, la experiencia de que no existe dolor que el amor del Espíritu no pueda alcanzar. El quiero de Jesús responde al ¿alguien querrá sanarme?, que resuena en tantas conciencias. Con un solo gesto revoca el decreto de vergüenza, anula la sentencia de soledad, enseña que la fe no es negación del dolor, sino búsqueda de alguien que se preocupe lo bastante como para llegar hasta donde tú estás. Tras la sanidad, el leproso es reintegrado a la comunidad, puede volver a la familia, al templo, a la vida cotidiana. Ya no es solo la piel lo que importa, es la nueva oportunidad de ser incluido, de no tener que repetir palabras de autoacusación, de ser visto como algo más que diagnóstico, etiqueta o fracaso. El soplo del Espíritu hace eso, reabre caminos de pertenencia, enjuga lágrimas de viejas vergüenzas, transforma víctimas en testigos. Quizá, al seguir este relato, recuerdes tus propios márgenes. Puede que cargues con amarguras secretas, no de odio, sino de tanto intentar y sentirte siempre al margen, de no lograr romper con etiquetas o límites dolorosos impuestos por el tiempo. Quizá lleves años pidiendo a Dios que toque lo que parece imposible y solo conozcas silencio o indiferencia. Fíjate en el leproso, fue a la fuente, fue sincero, se expuso. El Espíritu Santo siempre se agrada del clamor humilde, del que ya perdió todo orgullo y sabe que solo el amor divino basta. Mientras avanzas en tu jornada de fe, la historia del leproso muestra que toda alma rechazada puede ser destinataria de un toque restaurador.
que también hoy las barreras de la formalidad sean rotas por el amor práctico y sensible de Dios, y que el proceso de sanidad no se reduzca al milagro externo, sino a la experiencia de acogida, afirmación y nueva identidad recibida en el Espíritu. No siempre las marcas desaparecen de inmediato. A veces, el primer signo de sanidad es poder respirar hondo, sabiendo que hay un lugar y un tiempo donde Dios aún quiere tocarte. Permanece atento a los próximos capítulos de este viaje. Otras sanidades, otros encuentros, otros milagros esperan a quienes no dejan de buscar al Señor, aún entre límites, dolores y dudas. Hay esperanza incluso para quienes se convencieron de que siempre estarían en la orilla. Ana, cuando el Espíritu convierte lágrimas en semilla de vida entre las figuras silenciosas y persistentes de las Escrituras, Ana es símbolo de los dolores ocultos y de los clamores que parecen nunca encontrar respuesta. Su historia, tan rica en matices, es un eco para quien lleva heridas invisibles, fruto de esperas prolongadas, humillaciones cotidianas y sueños repetidamente frustrados. Ana, año tras año, subía al templo sin poder olvidar el vacío en sus brazos y el peso de la exclusión. Era estéril. En su cultura, una mujer sin hijos no era solo alguien sin descendencia. Era considerada maldita, menos digna, desvalorizada incluso en los ambientes de fe. Imagina la escena. Penina, la rival en casa, se burlaba de ella, la irritaba excesivamente para hacerla sentir aún peor. 1 Samuel 1:6. Ana lloraba, ayunaba, apenas podía comer. Su marido la amaba, pero ni sus palabras la consolaban. ¿Cómo aliviar la herida diaria del desprecio, cuando ni la familia ni el altar parecen capaces de contener el dolor? ¿Cuántos entre nosotros ya pasaron por ese ciclo de amargura? Una espera que se prolonga aniversario tras aniversario, una petición de oración aparentemente ignorada, la sensación de que solo Dios sabe realmente lo que duele. El secreto del nuevo comienzo espiritual de Ana está en un detalle crucial. No cierra el corazón, no endurece el alma, ni se resigna ante la amargura. Ella se levantó y fue al templo, lugar del encuentro con Dios. No para hablar, sino para derramarlo todo ante el Señor. Allí, sin máscaras, para Elí, el sacerdote, ora entre lágrimas, solo moviendo sus labios, tan sumida en el clamor que la confunden con una ebria. Cuando nadie entiende, el Espíritu Santo entiende. Hay dolores que solo Él puede traducir. Ana saca a la luz lo que tanto guardaba, entrega el pedido más imposible. Señor de los ejércitos, si miras la aflicción de tu sierva y me das un hijo, yo lo dedicaré al Señor. 1 Samuel 1:11. Derrama su amargura, inseguridad, humillación, toda su esperanza. Cuando se agotan las palabras, queda el silencio visitado por el Espíritu. Allí comienza el milagro. Antes incluso de concebir, siente alivio y por primera vez en años vuelve a casa diferente. A veces, la verdadera sanidad del alma no es el cambio de circunstancias, sino el toque secreto del Espíritu, cuando alma y lágrimas se convierten en semillas de confianza. Dios honra la fe de Ana. Ella concibe y da a luz a Samuel, el profeta, pero fiel al compromiso, tras destetar al hijo lo entrega completamente al Señor. Un acto revolucionario. La mujer marcada por el dolor hace de lo que la hirió un sacrificio de amor. Por este niño oraba yo, y el Señor me concedió lo que le pedí. 1 Samuel 1:27. En toda su historia, el Espíritu usa su dolor no como atajo hacia la autocompasión, sino como portal al servicio, señal de una promesa viva que alcanzará generaciones. En la alabanza de Ana, una de las más bellas oraciones bíblicas, vemos ese giro. Mi corazón se regocija en el Señor. Los saciados se alquilan por pan, pero los hambrientos dejan de tener hambre. 1 Samuel 2:1-5. Todo cambió, no de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. La canción brota donde antes solo había llanto.
El alma aprende a descansar no en lo que ve, sino en lo que cree. Quien ya lloró en el altar, quien ya fue malentendido incluso en la iglesia, sabe la fuerza de ese consuelo. El Espíritu Santo hace del valle más profundo el nacimiento de un canto nuevo. Como Ana, muchos caminan años sintiendo que no hay espacio para su dolor, que los sueños frustrados son una carga únicamente suya. Pero la fe genuina se revela cuando, en vez de huir, uno se derrama delante del único que puede, a su tiempo y de su modo, sanar y restituir. El Espíritu no ignora lágrimas, las recoge y siembra para producir nueva vida. No siempre el milagro tendrá el nombre o la forma exacta que pedimos, pero la certeza es que quien entrega el dolor y después aprende a entregar incluso el milagro, vive el ciclo de la gracia siempre renovada. Del alma afligida de Ana surge Samuel, prueba de que Dios rescata no solo sueños, sino la propia dignidad. En cada bloque vemos que solo el Espíritu puede operar estas transformaciones silenciosas, desde la espera dolorosa, el altar mojado por secretos, de cada negativa del destino al sí de la esperanza. Y aunque aún no veas todo cambiar por fuera, celebra. Todo gemido en Dios puede volverse una canción. En el silencio de tus noches, deja que Ana inspire tu encuentro personal con el Espíritu. Tal vez hoy la única oración posible sea el llanto. El altar está abierto. El Espíritu escudriña corazones y, una vez más, hace brotar esperanza donde solo había espera estéril. La respuesta pronto llegará, tal vez mayor, más profunda y más hermosa de lo que puedas imaginar. Sigue con nosotros, porque aún hay muchos altares por ser revisitados en tu propio viaje de sanidad. Eliseo y el bálsamo inesperado, sanidad para un alma cansada. Entre los profetas del Antiguo Testamento, Eliseo lleva la marca de los milagros concretos, cercanos al pueblo. Es quien purifica aguas amargas, multiplica pan para los hambrientos, hace que el aceite de la viuda no se acabe, resucita hijos y derrama vida donde solo había sequía. Pero hay, en una escena poco celebrada, una poderosa lente sobre la acción del Espíritu ante las heridas del alma. La historia de la mujer sunamita y su hijo, 2 Reyes 4. La sunamita es una mujer de recursos, aparentemente realizada. Ofrece cuidado y hospitalidad a Eliseo, reconociendo en él la presencia del Dios vivo. Eliseo le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Y su respuesta es simple, casi resignada. Vivo tranquila entre los míos. Sin embargo, su marido está envejecido y ella misma lleva una herida secreta jamás expresada, el sueño de un hijo, de un futuro, de continuidad. A lo largo de la vida, el alma aprende a convivir con huecos, a dibujar sonrisas sobre deseos no confesados. Y como esta mujer dice, todo está bien, cuando ni siquiera sabe pronunciar lo que le falta. Movido por el Espíritu, Eliseo promete, por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. La sorpresa de la promesa revela la dimensión de la herida. No engañes a tu sierva, hombre de Dios. Es decir, el deseo es tan antiguo, la herida de la espera tan honda, que incluso la esperanza duele. ¿Quién no conoce ese sentimiento? Acostumbrarse al no, proteger el corazón de nuevas decepciones, vivir al borde entre la fe y el miedo a una esperanza frustrada. El milagro ocurre, nace el niño, pero la historia de las heridas del alma no termina ahí. Años después, mientras trabaja con el padre, el niño siente dolor de cabeza, enferma repentinamente y muere. La madre, en una mezcla de desesperación y fe extraordinaria, pone el cuerpo en la cama del profeta, cierra la puerta y parte a buscar a Eliseo. Cuando le preguntan, responde solo, todo está bien. Respuesta que parece valentía, pero encierra el grito ahogado del duelo, del desespero controlado. Al encontrarse con el profeta, su dolor estalla. Se lanza a los pies de Eliseo, se aferra al hombre de Dios, en un llanto que delata toda la pena guardada durante años. El Espíritu no desprecia lamentos así. Eliseo percibe,
Su alma está amargada, y el Señor me ha ocultado el motivo. Esta dulce ambigüedad revela la sabiduría divina. No siempre entendemos todo ni tenemos palabras, pero el Espíritu Santo actúa igual, moviendo compasión, entretejiendo el consuelo, creando encuentros imposibles. El profeta va al lugar del niño y, en uno de los capítulos más poéticos del Antiguo Testamento, se recuesta sobre el niño, boca a boca, ojos a ojos, manos a manos. Es un gesto de intimidad espiritual, de transmisión de vida, de identificación profunda. El niño resucita, estornuda 7 veces, y el alma de la madre, agotada por el dolor y la espera, renace con el hijo. El espíritu revierte la inercia del duelo, disuelve dudas, reordena destinos. En un instante, todo lo que estaba congelado se hace de nuevo pleno. Quizá te veas en esta jornada, aparentando estar bien, pero con grietas ocultas en el alma, lugares nunca visitados ni por tus propias oraciones. Te has acostumbrado a decir, todo está bien, a sonreír mientras por dentro solo hay añoranza, por lo que no tuviste, lo que perdiste, lo que creíste que nunca más volvería. El Espíritu Santo, más allá de lógicas y fórmulas, visita la casa, se recuesta sobre el alma y obra sanidades a medida. No es una respuesta genérica, es un encuentro personal, cuerpo a cuerpo, lágrimas y esperanzas renovadas. La enseñanza de Eliseo y la Sunamita va más allá de la fe por obligación. Se trata de confianza relacional y del consuelo como terapia divina. El Espíritu te desafía a no guardar para siempre los desencantos que parecen tan naturales como respirar. Él quiere levantarte, devolverte vida a aquello que parecía muerto, abrazar tu lamento y devolver alegría a tus mañanas. Cuando reconoces la verdad de este duelo, puedes entregar, llorar y pedir que el Espíritu revise las heridas de infancia, de pérdidas inexplicables, de expectativas rotas, y saber, nadie que confía en el Señor, aunque la respuesta se demore, termina sin consuelo. Tu alma cansada puede conocer un nuevo comienzo que trasciende toda lógica antigua, la sensación de un abrazo celestial, la certeza de que, por el Espíritu, todo puede hacerse nuevo. Sigue con nosotros, porque cada historia visitada por Dios lleva la promesa de que ningún dolor es despreciado y que, aun en la estación de mayor pérdida, tu alma puede recibir de nuevo el aliento de la gratitud y el amor. El Espíritu Santo nunca llega tarde a la casa del quebrantado. Él conoce la dirección exacta de las grietas del corazón. Tú y el Espíritu Santo, caminos para la sanidad de tus heridas. ¿Alguna vez has sentido que por más que el mundo siga adelante, llevas dentro una herida que no se va? Tal vez cargas amarguras que solo aparecen en el silencio, nostalgias que nadie comprende, decepciones tan profundas que parecen haberse vuelto parte de tu propio ser. Puede ser ese abandono en la infancia, una palabra dura que marcó tu autoestima, el final de una relación, o simplemente la suma de pequeños rechazos que, juntos, endurecieron tu corazón. Sí, quizás sonríes por fuera, pero el Espíritu sabe cuándo hay grietas por dentro. Tan a menudo intentas negar el dolor. Vas deprisa, llenas tus días de trabajo, redes sociales, compromisos, hasta que el cansancio parece llenar el vacío, pero en algún momento regresa. Y es al acostarte y apoyar la cabeza en la almohada cuando el corazón se llena de voces. No eres suficiente, nadie se quedará realmente contigo. Estás así porque fallaste. Si Dios fuera bueno, ¿por qué pasó esto? No te avergüences, no estás solo. Todos, en algún instante de la vida, enfrentan este tribunal interno. Es ante ese eco donde el Espíritu Santo quiere encontrarte. Contrario a la lógica humana que intenta tapar el agujero con victorias externas, el Espíritu susurra, déjame entrar. Quiere empezar dentro de ti lo que nadie puede resolver desde fuera.
El Espíritu no se asusta con tus crisis, no se aleja cuando el miedo o la ira desbordan, no condena tu duda. Al contrario, se acerca como consolador, como quien acuna a un niño herido y espera pacientemente hasta que dejes de patalear para por fin abrazarlo. Cuando lo permites, es el Espíritu quien reescribe tu historia, aportando luz a los rincones más oscuros, ofreciendo comprensión donde solo había confusión, limpiando terrores antiguos con una paz que se instala sin explicación. Jesús dijo: «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar». Mateo 11:28. Pero quien lo realiza hoy es el Espíritu, que traduce la invitación del Salvador a tu ahora, no solo a tu domingo, sino a tu soledad un martes por la mañana, tu miedo ante los problemas, tu dificultad para perdonarte. Si tu herida es la amargura, el Espíritu sopla mansedumbre y te enseña a liberar lo que envenenaba tu corazón. Si el problema es la culpa, Él revela el perdón y muestra que la sangre de Cristo disuelve cualquier pecado confesado. Si estás cansado del miedo, repite: «No temas, yo estoy contigo». El secreto es confiar, bajar las armas, abandonar la autoprotección, dejarte tratar. No necesitas tener todas las respuestas ni la fuerza para cambiar todo de golpe. El Espíritu trabaja justo en la debilidad. Cada gesto de sanidad es también decisión tuya. Puedes, sí, elegir abrir la puerta. No estás obligado a repetir la historia de tu dolor para siempre. Ábrete a conversar con el Espíritu, aunque solo puedas decir entre lágrimas: «Ayúdame». Date el tiempo de detenerte 5 minutos, cerrar los ojos, respirar y decir: «Ven, Espíritu Santo, muéstrame el camino de la sanidad». Siente y nombra lo que duele, no para quedarte en el pasado, sino para entregar cada pedazo al único que puede transformar poco a poco la vergüenza en dignidad, la ira en paz, la soledad en presencia. Quizá no todos comprendan tu decisión de buscar la sanidad del alma, pero el Espíritu ve y honra cada esfuerzo. Él recuerda que tú no fuiste hecho para vivir preso de traumas o errores pasados. Tu valor no se termina en una tragedia, tu potencial no lo cancelan las heridas. El mismo Espíritu que sanó a David, a Pedro, a María Magdalena y a tantos otros de los que hablamos aquí, también quiere transformar tu historia. No importa la profundidad de la herida, importa cuánto estés dispuesto a confiar, empezar de nuevo y experimentar una verdad más grande que el pasado. A medida que avances en este proceso de entrega, verás que el dolor disminuye. La voz de la esperanza se hace más fuerte y la gracia cubre lo que antes te encadenaba. Dios no desprecia un corazón quebrantado. Por el Espíritu, Él sopló vida en los valles, transformó desiertos en jardines, suplió lo que faltaba a los cansados y dio nuevo comienzo a quienes ya habían desistido de intentar. En este viaje, puedes aprender a orar no solo para que cese todo dolor, sino para que el Espíritu Santo te muestre el propósito, te revele los milagros escondidos en las zonas de mayor dolor. Es en los valles donde experimentas el toque más real, la presencia más dulce y el milagro más personal. Permítete ser tratado con paciencia, esperanza y fe. El siguiente paso está a tu alcance. Camina un poco más en dirección al Espíritu y comprueba cómo la jornada de sanidad puede continuar ahora dentro de ti. Poco a poco vas percibiendo la acción silenciosa del Espíritu. Lo que antes era obsesión por el pasado va dando lugar a la ligereza de quien redescubre la esperanza. Tal vez no sea rápido ni igual para todos, pero cada pequeño avance ya trae vida nueva a tus días. El Espíritu Santo transforma la manera en que te miras a ti mismo, cómo miras al otro, cómo reaccionas ante viejos recuerdos o tentaciones de desesperanza. De repente, comienzas a ver posibilidades, a sentir valor para buscar ayuda, a encontrar personas e historias que inspiran tu propio proceso de reconstrucción. Ese milagro discreto pero poderoso es el que quiero invitarte a compartir.
¿Cuántas personas a tu alrededor pueden estar ahora mismo necesitando un toque del Espíritu? Puede ser un amigo que parece estar bien por fuera, un familiar que nunca habla de sus sentimientos, alguien en la iglesia que has notado más aislado, o incluso un desconocido que cruza tu camino en línea. ¿No imaginas cuánto el simple hecho de enviar este video puede abrir puertas de sanidad, esperanza y nuevos comienzos para otras almas heridas? El Espíritu Santo usa cada gesto, cada compartir, para multiplicar consuelo, fe y nuevas mañanas. Comparte este video y sé parte del mover de restauración que Dios quiere esparcir. Tal vez tu iniciativa traiga alivio, luz o un nuevo comienzo a alguien que ni siquiera sabía pedir ayuda. Sé canal de ese amor, deja que el mensaje bueno circule y observa cómo la transformación se extiende más allá de lo que puedas ver o imaginar. Tu alma y la de muchos otros agradecerán por ese abrazo invisible y real de Dios en la vida de cada uno. Que la paz de Cristo inunde tu corazón y te acompañe en cada paso de esta nueva caminata. Quiero agradecerte profundamente por haber llegado hasta aquí, por perseverar hasta el final de este video. Tu presencia y apertura a esta jornada de sanidad y esperanza hacen de este espacio mucho más que un canal. Lo convierten en una verdadera familia de fe y superación. Sigue buscando ese abrazo real del Espíritu Santo, permitiendo que cada nuevo mensaje sea un encuentro renovador entre la palabra de Dios y tus experiencias, dudas, miedos y victorias. Aquí nunca estás solo. Juntos seguimos aprendiendo y creciendo, siendo transformados por la luz que viene de lo alto. Mantente atento a los próximos videos del canal Centinela de la Luz. Estaremos juntos todos los lunes, miércoles y viernes. Siempre una nueva reflexión, siempre un nuevo soplo de esperanza, siempre una invitación a acercarte aún más al Dios que sana las heridas del alma. Dios bendiga tu caminar, paz, consuelo y nuevas victorias para ti y para tu casa. Nos vemos en el próximo video.